Que el Señor los bendiga ricamente, amados hermanos, amigos. Es un nuevo encuentro que tenemos para disfrutar la bendición de Dios, mirando su palabra y pidiendo que el Señor hable a nuestros corazones, a nuestras vidas. Hoy quisiera leer un pasaje en el libro del profeta Jeremías que habla acerca de nuestra confianza en el Señor. Capítulo 17, los versículos del 5 al 8, dice lo siguiente. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Qué importante la descripción que hace aquí el profeta Jeremías y que verdaderamente entendemos que él hace un contraste entre la suerte de aquel que confía en el hombre con la de aquel que confía en Dios. Lo primero que entendemos es que aquel que confía en su propia fuerza, en realidad solamente se apoya tal vez en su orgullo, en su vanidad, pero también en su fragilidad, la propia y de todas aquellas cosas que tiene aquí en esta tierra, en este mundo. La primera cosa que dice el versículo 5, maldito el varón, el hombre, que confía en el hombre. La palabra maldito significa miserable, detestable, malvado. Maldito el varón que confía en el hombre. El pecado que se condena es atribuir la fuerza, la suficiencia a la propia capacidad y por otro lado, apartar el corazón del Señor, de Dios. Evidentemente, por esto no confía en Dios, sino que confía tal vez en su propia fuerza. Hay dos textos que apoyan mucho esta idea. En el mismo capítulo del 17 de Jeremías, el versículo 13, dice, todos los que te dejan, es decir, los que dejan al Señor, los que se apartan de Dios, serán avergonzados, y los que se apartan de Él serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Qué importante, ¿no? Qué terrible para aquel que se aparta de Dios. Aquel que se aleja, dice, serán avergonzados, serán escritos en el polvo. Esto quiere decir que serán olvidados. Una escritura en el polvo, una brisa nada más, borra lo que se ha escrito, porque dejaron a Dios, se apartaron a Dios, que es manantial de agua viva. Es decir, es el manantial de la vida, de quien procede la vida. Hay otro texto también en este libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13, que dice algo muy similar. Me dejaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dejaron al Señor, que es fuente de agua viva, y pretendieron suplantar, reemplazar la bendición que viene de Dios, la vida, la fortaleza, la gracia que procede del Señor, cavando para sí cisternas, dice, rotas, que esto significa el esfuerzo del hombre por suplir la necesidad que en definitiva nunca alcanza. Qué terrible, la consecuencia de todo esto es inevitable y podemos decir que también es severa. El versículo 6 que hemos leído dice que aquel que confía en sí mismo, confía en el hombre, será como la retama en el desierto. Es un arbusto seco, propio de un suelo estéril, salitroso, sin ninguna utilidad, sin ningún valor, y que está en el desierto, en una tierra totalmente despoblada y deshabitada. Esta es la imagen de aquel, delante de Dios, la imagen de aquel que confía en el hombre, que confía en su propia fuerza. Dice, no verá cuando viene el bien, dice el texto. Es decir, no podrá ver la bendición de Dios para su vida. Es como que está cegado para poder ver lo que Dios le ofrece. Es importante que podamos entender esto.
no podrá ver, estará incapacitado de poder ver lo que Dios le ofrece. Tal vez cree que no necesita de Dios. Tal vez piensa que no tiene ninguna necesidad de Él, pero llegará el tiempo en que su fuerza será inútil y que a pesar de a lo mejor se lamentará de no haber confiado en Dios o haber buscado a Dios, su propio orgullo le impedirá poder acercarse a Él. Qué triste situación la de aquella persona que no mira a Dios, que se aparta de Dios, que confía en los hombres, en las cosas de esta tierra, en su propia capacidad, porque en definitiva está condenado inevitablemente a un fracaso. El versículo 7 hace el contraste. Bendito el hombre que confía en el Señor. Bendito significa bienaventurado, significa feliz, dichoso, aquel que puede realmente confiar en el Señor. El Salmo 2, versículo 12, la última parte dice, bienaventurados todos los que en Él confían. Todos los que pueden confiar en el Señor son bienaventurados, son dichosos, son felices. Isaías, capítulo 26, versículos 3 y 4, dice algo muy hermoso también. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Qué hermoso poder confiar en el Señor. De Él viene la bendición, de Él viene lo que nosotros necesitamos para poder vivir en esta tierra y que no hay nada que pueda igualarse ni reemplazar la bendición de Dios sobre nuestra vida. Hay algo interesante que podemos ver y que si confiamos en el Señor podremos disfrutar una serie de bendiciones que las muestra este texto que hemos leído. En primera instancia podemos decir que puede disfrutar de una buena posición. La parte del versículo 8, la primera parte dice, será como el árbol plantado junto a las aguas. Qué importante esto, está bien plantado, bien ubicado, está plantado con un propósito. No es casualidad de que esté a la orilla de las aguas, sino que ha sido plantado, dice el texto, y esto es una buena posición. Y esto habla del propósito de Dios. No es como la retama en el desierto que crece silvestre y que tiene que soportar todas las inclemencias de la sequía, del sol abrasador. Pero el que confía en el Señor es como el árbol que está plantado junto a las aguas. Esto representa al creyente que está plantado en Cristo, que Él es la fuente de agua de vida para nosotros. Qué importante saber que estamos firmes en el Señor y de Él recibimos esta maravillosa vida. El Señor, cuando estaba en una oportunidad, en un lugar terminándose una fiesta, dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que iba a venir sobre los que creyesen en Él. El Salmo 1, versículo 3, dice algo muy similar a lo que estamos leyendo aquí en Jeremías. El justo será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué importante. Todo lo que hace será bendecido y será prosperado por el Señor. También podemos disfrutar de una provisión abundante. El texto sigue diciendo que está plantado junto a las aguas y junto a la corriente echará sus raíces. Se nutre de esa abundancia y esto representa al creyente que se nutre de la bendición, de la gracia de Dios en su vida, porque está en forma permanente a su disposición. Qué bueno es saber que la bendición de Dios está siempre dispuesta a obrar en nuestra vida. Filipenses, el apóstol Pablo, cuando le escribe a ellos, en el capítulo 4, versículo 19, dice algo maravilloso. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué hermoso saber que de Él viene toda provisión y abundante hacia nuestra vida.
que todo lo que necesitamos el Señor lo suplirá, porque la palabra del Señor dice que Él tiene cuidado de nosotros. También disfrutaremos de, yo diría, de un feliz desconocimiento. No verá cuando viene el calor, no se dará cuenta cuando viene el momento difícil, la sequía. No producirá de ninguna manera la sequía ningún daño al árbol que está plantado junto a un río, junto a las aguas. De la misma manera el creyente que está realmente anclado en el Señor no verá cuando viene la aflicción, el problema, la necesidad. El Señor realmente será su proveedor y el Señor estará guardando su vida en todo momento. No veremos esto. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 51, dice algo tan hermoso. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nunca verá muerte, porque el Señor le ha dado vida y le ha dado vida eterna. Qué hermoso, ¿no? No veremos tal cosa. El salmista David dijo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado o que su simiente mendigue pan. Qué maravilloso, que el Señor es nuestro ayudador y el Señor nos proveerá aún en tiempo de escasez, aún en tiempo donde las cosas vienen mal, Él será nuestro ayudador. No veremos, no estaremos viendo este problema. La próxima cosa que dice, habla de una experiencia que para nosotros es fresca, es saludable. Dice que este árbol plantado junto a las aguas, dice, tendrá su hoja siempre verde. Y esto dice que florece aún en las circunstancias más adversas y difíciles. Y esto muestra el creyente, que en medio de las dificultades, el creyente está bendecido. Hay un salmo muy hermoso que tiene que ver con lo que dice aquí Jeremías. Salmo 92, versículos 12 y 13. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Qué hermoso que podamos saber que la bendición en nuestra vida viene de parte del Señor. Y esta bendición es una bendición que nos mantiene saludables, nos mantiene con una actitud realmente siempre positiva en cuanto a aquellas cosas que realmente Dios puede proveernos y darnos aún en los peores momentos. Una cosa más que quisiera mencionar es que también podemos disfrutar de un testimonio de fortaleza. Dice que el mismo texto, que la hoja estará verde y que no se fatigará. Dice que no se turbará, ni caerá en ansiedad, pues vive confiando en las promesas de Dios. Se mantiene en fortaleza, se mantiene fortalecido. Es un testimonio de fortaleza. El creyente que está confiando en el Señor es un testimonio de fortaleza en medio del caos o en medio de la crisis en que pueda estar viviendo, porque el Señor lo mantiene y lo sostiene mediante esta fortaleza. El Salmo 92, versículos 14 y 15, dice aún, habla de los justos, de los que confían en el Señor. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová es mi fortaleza y es recto y que en él no hay injusticia. Estarán vigorosos, estarán frescos, es decir, Dios mantendrá con el poder, con la gracia de su Espíritu, realmente esta bendición sobre nuestra vida. Una última cosa que dice el texto, y es algo tan importante, y es que disfrutaremos de una productividad continua. Dice el texto, ni dejará de dar fruto. O sea, una vida fructífera, una vida que pueda ser de bendición para aquellos que le rodean. Hay varios textos que hablan acerca de esto en relación con lo que Dios realmente quiere de nosotros. Juan capítulo 15, versículos 8 y luego 16 dicen, en esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto
y vuestro fruto permanezca. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 5, versos 22 y 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mire qué frutos maravillosos. No solamente que pueden bendecir nuestra vida, sino que la vida de aquellos que rodean nuestra vida. Cuando en nosotros están estos frutos, continuamente, en forma continua, seremos de bendición a aquellos que nos rodean. El apóstol Pablo también le escribe a los colosenses y les dice: para que andéis, para que viváis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando fruto en toda buena obra, en el obrar, en la manera en que nosotros podemos actuar y en la manera que nosotros podemos ser de bendición para todos aquellos que nos rodean. Qué maravilloso es poder confiar en el Señor. Cuántas bendiciones vemos que vienen de parte de Dios a nuestra vida y que no solamente nos bendicen y nos enriquecen a nosotros, sino que hacen de nosotros también como un canal de bendición para que otros puedan ser bendecidos y para que otros también puedan ser alcanzados por esta gracia del Señor. ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? ¿En quién hemos puesto nuestra fe? ¿En las cosas materiales, en las personas, en los seres humanos, en nuestra propia capacidad y fortaleza? ¿O hemos puesto nuestra confianza en el Señor? Dios quiera que podamos confiar en el Señor. No nos va a ir bien confiando en lo demás, ni en el hombre, ni en las cosas terrenales. Pero si confiamos en el Señor, no tendremos falta de ningún bien, dice la palabra del Señor. Podemos hacer una oración, que el Señor esté bendiciendo a cada uno, que el Señor esté fortaleciendo esta confianza y esta fe. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto puede aumentar, puede acrecentar, puede fortalecer la fe, la confianza en nuestros corazones. Y vamos a estar orando. Si hay alguna petición, si hay alguna necesidad, ya sea por una persona que conocemos, algún familiar, por nuestro hogar, por nuestra familia, por lo que esté ocurriendo y lo que está ocurriendo hoy en el mundo y en nuestro país, pedimos que el Señor obre con su mano de poder y de misericordia. Y pongamos toda nuestra confianza en el Señor, porque sabemos que el Señor es el que obra maravillas y es el que obra milagros, es el que hace las cosas, como dice la palabra, que llama las cosas que no son como si fuesen. Aquellas que nos parecen difíciles o imposibles es lo que el Señor puede obrar. Vamos a estar unidos en esta oración. Señor, te damos muchas gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias porque podemos poner nuestra confianza en ti y sabemos que esta confianza no es ilusoria, sino que realmente es una confianza firme, una convicción profunda de nuestro corazón en lo que dice tu palabra, en lo que tú nos has prometido y sabiendo que, Señor, tus oídos siempre están atentos a nuestro clamor y a nuestra oración. Pedimos por cada necesidad, tú que conoces los corazones de mis hermanos, Señor, de aquellos que en este momento se están uniendo a esta oración, Señor, obra con poder, obra con tu gracia sanadora, libra al que está enfermo, levanta al caído, Señor, libra a aquel que tiene alguna atadura, algún vicio, alguna cosa que lo está, Señor, perturbando o atando, Señor, libéralo por el poder de tu presencia, por la sangre de Jesucristo que ha sido derramada en la cruz. Señor, bendice a nuestro país, bendice este momento que estamos atravesando y que tu gracia nos cubra, nos proteja, porque sabemos que toda bendición y toda buena dádiva procede de ti, Señor, de tu mano de poder. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre glorioso de Jesucristo, para la gloria de su nombre. Amén. Gracias, Señor amado. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Que el Señor los esté bendiciendo, que la gracia del Señor pueda estar obrando y confiemos en el Señor. Él nunca nos dejará avergonzar. Que el Señor los bendiga ricamente. Los esperamos cada día, 22 horas, para compartir este hermoso tiempo y meditar en la palabra del Señor.